como parte de la reacción bastante brutal del gobierno después que dijimos lo de Seychelles, empezó a circular un argumento increíble, que es el tema del golpe, otra vez, el tema del golpe. Cuando el gobierno habla de golpe institucional, hubo declaraciones, por ejemplo, esta semana de Diana Conti y de Juliana Di Tulio, diciendo que para ellos significaría un golpe que perdieran las elecciones en octubre y que la oposición quisiera tomar la presidencia de la Cámara de Diputados. Es una interpretación bastante particular, porque en verdad si el gobierno pierde y la oposición tiene mayoría, tendría que tener la presidencia de la Cámara. Pero todo el tiempo el gobierno agitó el fantasma del golpe. Incluso antes de que Néstor asumiera como presidente, ya estaba hablando de golpe. Nico Buñac estuvo laburando en esto y por lo menos encontró 20 intentos de golpe teórico que nunca sucedió. Lo importante del fantasma, yo lo escribí el sábado en una nota en el diario, no es que exista, sino que asuste. Y en ese sentido se agitaba el fantasma del golpe. Incluso de un autogolpe también. Fíjate. Es un intento encubierto de golpe institucional, es decir, que se intenta descalificar las instituciones porque las cosas no le salieron como esperaban. Todo empezó cuando la historia todavía no había empezado. El 5 de mayo de 2003, el todavía candidato presidencial Néstor Kirchner ya acusaba a su rival, Carlos Menem, de denunciar fraude en el balotaje para dar un golpe institucional. Es un intento encubierto de golpe institucional. El 28 de agosto de ese mismo año, con Néstor en la Rosada, el piquetero Luis Delía anticipó que podría haber un golpe contra la democracia similar al que se había hecho en Venezuela contra Chávez. Delía anticipó que defendería a Kirchner en la calle y a los tiros. Siempre en los momentos turbulentos y cuando no hay respuesta para los problemas, se recurre a la teoría conspirativa, que no es una teoría inventada por el gobierno actual, se utilizó siempre en todos los gobiernos, así que es un tema muy gastado, el tema de la teoría conspirativa, pero que parece que sigue dando buenos resultados. En mayo de 2004, Kirchner le pidió explicaciones al jefe del ejército por una cena en el regimiento de Patricios junto a ex dirigentes radicales. El entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández, dijo que era un complot contra la democracia. Un mes después, el 4 de junio, el presidente denunció una movida desestabilizadora organizada por policías, militares, economistas y políticos. Se inició una causa motorizada por el fiscal Stornelli, pero quedó en la nada. Uno de los argumentos o de los discursos que adoptó el gobierno es que las denuncias sobre corrupción o que involucren a la figura presidencial es un intento desestabilizador, digamos que pone en riesgo la institucionalidad. ¿Cómo lo ve? Obviamente que desde cualquier punto de vista esa pretensión es inaceptable. Hay una locura de parte del gobierno, digamos, ha perdido agenda, ha perdido control, digamos, sobre qué es lo que quiere hacer, y digamos tiene esta visión de negadora de la realidad que le hace el camino muy fácil a sus críticos. El gobierno ha adoptado a través de su prensa dicta una política de negación que nadie la cree. Cuando dice se come con 6 pesos o no hay inflación, o el INDEC, digamos, es impecable, Milani cortaba flores en la ruta, digamos, simplemente es ridículo. En 2005, Kirchner denunció otro oscuro pacto desestabilizador encabezado ahora por Duhalde, Patti y Menem. Ese pacto que hoy estamos sufriendo como ser en la provincia de Buenos Aires es el pacto Duhalde, Patti y Menem para que vuelva al pasado y que hay que vencer y hay que derrotar. La carta abierta, que les gusta siempre utilizar palabras un poco más raras, conspiración les parece que ya está demasiado, y entonces usan la palabra, usan en lugar de eso destituyente. Es una palabra que inventó, que sacó a relucir carta abierta y se ha puesto muy de moda. En agosto de 2006, Edgardo de Petri anticipó un nuevo complot para voltear al presidente. La supuesta amenaza estaba liderada por exmilitares, por Cecilia Pando y por el obispo castrense Antonio Baseotto. Poco después del 17 de octubre de 2006, el gobierno alertó sobre un complot para atacar durante el traslado de los restos de Perón a San Vicente. Hoy, que
que no hay atisbos de golpe por ningún lado, digamos, es inaceptable usar, y es una falta de respeto hacia la historia, digamos, el uso de la idea de golpe de Estado, pero además, digamos, aquella historia muestra que aún si hubiese la amenaza efectiva de un golpe de Estado, hay razones de imperativos éticos, digamos, para ponerse de pie y protestar contra ciertas medidas. Diciembre del 2007, Cristina, recién electa, acusó a Estados Unidos de haber montado una operación con el valijazo de Antonini Wilson para perjudicar y condicionar su presidencia. Meses más tarde, en junio de 2008, en plena guerra con el campo, Néstor aseguró que si el campo tuviera bayonetas, hubieran dado un golpe. Respeten la democracia, respeten la voluntad del pueblo. ¿Qué te pasa cuando escuchás golpe institucional? Ya lo escuché en el 2009. Es una palabra que está tan cargada de amenaza para todos los argentinos, la palabra golpe, que usarla es como usar tu bala de oro. No sé por qué lo usan tanto, la bala de oro, dado que todavía no han matado a nadie. Claro, pero si se usa tanto, se gasta también. Efectivamente. 15 de julio de 2008, en un acto frente al Congreso, Néstor acusó a los productores agrarios de querer destituir al gobierno. Los comparó con grupos de tareas y con los comandos civiles. Como las peores etapas del 55 y el 76, salen como comandos civiles. Kirchner los llamó comandos civiles. Sí. Que para los jóvenes que miran tu programa eran no significaba nada porque ni siquiera sabían nada, pero digamos que eran los antiperonistas más acérrimos, los que realmente uno podría decir merecían el mote de gorilas, los antiperonistas más acérrimos que concluyeron a la revolución del 55 que sacó a Perón. Entonces, ¿qué se llevó a llamar los comandos civiles? A gente Musi o como De Angeli, me guste o no De Angeli, pero digamos que De Angeli llamar comando civil a De Angeli es por lo menos una exageración. 12 de enero del 2010, Cristina acusó de golpista a su vicepresidente Julio Cobos. Dijo que quería asumir antes del 2011. Nosotros que sufrimos el desequilibrio institucional. Casi al mismo tiempo, Néstor insistió. Dijo que el gobierno estaba ante una conspiración permanente del Grupo Clarín. Creo que hablar del golpe o de la posibilidad del golpe o de la eventualidad de un golpe es algo que tiene varios objetivos. Primero, aglutinar en torno de una debilidad, es decir, convocar a los propios a defender algo que está amenazado. Hablar de la amenaza es un modo de levantar los espíritus propios. Es también de algún modo anticipar el fracaso, tener una excusa a la mano para el fracaso, y creo que esto debería ser un motivo de preocupación para todos. Creo que hay una hipótesis que se discute mucho, que yo no veo posible, pero que está en el aire de la discusión política, y es una presidenta victimizándose como dañada, deteriorada o agredida por las corporaciones, por lo que ellos llaman los poderes fácticos, por las corporaciones. Marzo de 2012, Vudú en el Senado se defendió por el caso Chicone diciendo que había un complot contra las instituciones comandado por Héctor Bañeto, el fiscal Carlos Rívolo, el juez federal Daniel Rafecas, e involucró incluso al procurador Esteban Rigui. El brutal ataque a las instituciones que se está llevando adelante desde las mafias y sus esbirros. Y hablar permanentemente del golpe es lo que permitirá decir estábamos diciendo que ocurría y ocurrió. Y si no ocurre, no hay costo por haberlo dicho. Hay una especie de uso muy impune del lenguaje que es muy dañino para la vida democrática. 29 de junio del 2012, el canciller Timerman afirmó que había intereses que quieren voltear a la presidente. Acusó del plan a grupos económicos. 3 de octubre del 2012, la Casa Rosada denunció que las huelgas gremiales de prefectura y gendarmería buscaban afectar a la democracia. 16 de octubre de 2012, la Casa Rosada dejó trascender que la retención en Ghana de la fragata Libertad podría haber sido un complot desestabilizador de la Armada. Habría una teoría, no demasiado factible, pero
una teoría, diríamos, del antigolpe, pero provocado por el propio gobierno, que sería un autogolpe. Esa es una posibilidad dentro del desenfreno del cristinismo, de ir por todo y de no tener frenos. ¿No te parece posible que el gobierno intente un autogolpe? A ver, los Fujimori, digamos. El razonamiento sería este: si el gobierno tiene que elegir entre el helicóptero o el autogolpe, es mucho mejor dar un autogolpe, porque sería una manera de mantener la mística, de decir que fueron víctimas de las corporaciones y salir de este atolladero, digamos. Bueno, según las anécdotas del ahora masista Alberto Fernández, una noche del 2009, o Cristina o Néstor, el personaje varía, quisieron irse, y la anécdota continúa que Lula llamó por teléfono y le dijo: muchachos, cuadro, tómense un Lexotanil y mañana será otro día. Eso marca un cierto tipo de reacción. Yo no sé si la anécdota en principio es verdadera. En segundo lugar, no sé si el protagonista de esa anécdota era Néstor, el que dijo agarrá la cartera que nos vamos, o fue Cristina que dijo sacá el auto que nos vamos. La verdad que no lo sé, o ambos en coro. Pero sí, tuvieron ese reflejo en 2009. Es difícil porque ellos, yo diría, a ellos les conviene una salida ordenada, que un autogolpe, porque después, ¿cuál es el camino después del autogolpe? ¿Se van a ir a Japón como es Fujimori? Digo, quiero decir, no, claro. Es complicado. ¿Cómo sigue después la historia del autogolpe? Deberían pensar, alguien debería estar pensando esa historia. 21 de marzo de 2013, el gobierno denunció un golpe financiero por la suba del dólar. Lo dijo, entre otros, el ministro Lorenzino. 20 de agosto de 2013, la diputada Di Tullio dijo que la oposición buscaba realizar un golpe institucional al intentar designar al titular de la Cámara de Diputados después de las elecciones. El populismo tiene que tener un enemigo. La oligarquía, el imperialismo, los periodistas, siempre hay que tener un enemigo. Y el enemigo es conspirador. A medida que las cosas van peor, evidentemente que la teoría conspirativa se va a presentar. La crítica no es admisible para un régimen populista. La crítica no es. La crítica significa desestabilizar. 20 de agosto de 2013. Después del informe sobre el escándalo en Seychelles, la presidenta replicó en Facebook el comunicado en el que me acusa a mí y a Clarín de encabezar un ataque a la democracia. Hace apenas 48 horas, el intendente de Lomas de Zamora y primer candidato a diputado, Martín Insaurralde, me acusó junto a Clarín de ser destituyente. ¿Te parece extemporánea la reacción del gobierno con todo lo que pasó en estos días después de Seychelles? No están reaccionando bien, están reaccionando demasiado pronto. Y sobre todo están hablando gente que no había hablado antes. Que Parrilli haya dicho sicario y asesino mediático, es extraño. Es como si estuvieran recurriendo a los que habían mantenido un estilo más discreto. O sea que no están reaccionando bien. Porque se puede reaccionar pronto y bien, pero hay que saber, ¿no? Vos sabés que es paradójica la historia, porque la relación de los K con los complots políticos parece estar en su ADN político, ¿no? Y por otro lado ellos acusan a otros de algo que ellos mismos hicieron. Nico Buñaski, el caso Santa Cruz, y CFK con De la Rúa. Escucha. Claro, en el 90, Cristina Kirchner, siendo legisladora de Santa Cruz, encabezó la comisión de juicio político que terminó por voltear al gobernador de entonces, Del Val, y eso le permitió a Kirchner. Hubo elecciones anticipadas en la provincia, Kirchner fue a elecciones y las ganó, y por eso él llegó a la gobernación. Y el 22 de diciembre del 2001, Cristina Kirchner dijo textual, y esto está en los diarios de entonces, pidió la renuncia anticipada de Fernando de la Rúa y también que haya elecciones no más allá de 90 días. Perdón, ¿Cristina pidió la renuncia de la Rúa? Kirchner, sí. Ah, mira. Ayer la esposa del gobernador y senadora Cristina Kirchner pidió públicamente la renuncia de la Rúa y comicios no más allá de 90 días, decía Página 12. Obviamente hay muchos más complot que denunciaron los Kirchner durante estos años. Nosotros buscamos 20,
pero hay muchísimos más, 20 obviamente son 2 por año, pero hay muchos más. Incluso hoy mismo el diario Tiempo Argentino vuelve a decir que Clarín intenta un golpe institucional. Te cuento 2 reacciones, ejemplos de presidentes extranjeros que reaccionan diferente al gobierno de Cristina Kirchner respecto a las denuncias periodísticas sobre corrupción. Uno cercano, Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, hizo renunciar ya 7 ministros que fueron acusados por la prensa y investigaciones judiciales por corrupción. Entre otros, una cosa que suena emblemática acá, al ex ministro de Transporte que allá se llama Nascimento. Lo denunciaron por corrupción, Dilma Rousseff lo movió. Y un presidente alemán, Wolf, renunció después de que la Fiscalía de Hannover pidiera que fuera levantada su inmunidad en un caso en el que se investigaba si un productor cinematográfico, amigo de él, le había pagado unas vacaciones a las que se habían ido juntos. Él después le había conseguido un crédito para una producción cinematográfica que no se lo había dado. Pero solamente ante la acusación, mirá lo que dijo. Renunció Wolf, el presidente alemán, porque la confianza de los ciudadanos está afectada y por lo tanto no puedo seguir ejerciendo mi función. Bien. Estamos... perdón, luego tener a Néstor. Néstor no está aquí, Néstor no está aquí. ¿Cómo que no está? Uy, comandante Chávez, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Está Néstor en el paraíso, Jorge. En el paraíso fiscal de las Islas Seychelles. Discúlpeme. Pero no te asustes, es solo una escala técnica de 13 orillas. Nada más. Sí, me imagino. Nada más. Diga, ¿usted cómo anda, Hugo? Bueno, yo muy bien. ¿Cómo te va a ti, Mr. Devil? Allí te veo de rojo, rojito. Así es, he sido... Tú eres el diablo en persona, la nata. Vamos, compartes allí el infierno con tu jefe Mañeto, con todos esos golpistas. Déjalo en paz, compañero Néstor, Jorge. Respeta la memoria, porque él no se puede defender. Para eso tendrá su grupo de choque, pues, para que lo defienda. Bueno, pero adiós, Piti Yankee, imperialista, golpista. Adiós. La mebota de los yankees. Bueno, saludos golpista, al pajarito. Sino doblemente golpista. Saludos al pajarito. Estamos yendo a un corte, venimos en un segundo. Quédate ahí,